estoy hablando todavía muy fuerte o... Sí, pero no pasa nada, pero pues trata de hablar más bajito. Ya estamos en... Es que estoy hablando lo más bajo que puedo. Bueno, vale. ¿Listos? Vamos a grabar. 4, 3, 2... Bueno, continuamos entonces con la sesión. Ahora vamos a tener la presentación de los docentes que estuvieron a cargo del módulo del ciclo Planeación Estratégico. Nos van a acompañar Ángela María Muñoz, que tiene a su cargo el módulo de Planeación Estratégica. Luego vamos a escuchar a Liliana González, que tiene a su cargo el módulo de Organización, Gerencia y Administración de la Institución Cultural. Y luego al profesor William Gamboa, que tiene a su cargo el módulo de Sostenibilidad Social. Al término de sus presentaciones, vamos a hacer un panel de discusión, un conversatorio con cada uno de ellos y pues habrán algunas preguntas que moderarán esta conversación. Entonces, Ángela, ¿ya estás lista? Ya, estoy lista. Listo, te escuchamos cuando quieras iniciar. Bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la asistencia. Mando un saludo a los estudiantes que aún no nos conocemos, pero bueno, en este momento ya al menos podemos vernos la cara. A los colegas docentes y al profesor Alan Trampe invitado. Tengo que quitarme el audio porque me rebota el eco. Entonces, si alguien, no sé, me dice algo, por favor, ¿podría levantar la mano? Porque es que si no, no me escucho. No me escucho. Bien, yo quisiera responder las 3 preguntas orientadoras a partir del tema central de este seminario del tercer ciclo, que es la participación activa de las comunidades. Así que las 3 preguntas las voy a conectar directamente con ese tema. El módulo que yo dirigí este ciclo es el módulo de planeación estratégica. Quisiera responder la primera pregunta es: ¿cuáles son las temáticas del módulo que contribuyen de manera particular a la sostenibilidad? Bueno, como sabemos, el ejercicio de planeación estratégica como tal, el ejercicio, el proceso, es un proceso que está dirigido a la sostenibilidad. Digamos que ese es el objetivo de hacer planeación estratégica en una institución cultural. Ahora, es un conjunto de elementos que yo los estoy poniendo acá, pero solamente voy a destacar 2, porque, bueno, elegiré los más representativos en este momento. Este conjunto de no significaría nada, pero de manera interconectada todos y cada uno tienen importancia y relevancia con el objetivo de la planeación estratégica, que sería la sostenibilidad. Vamos a contar. Bien, elegí 2 particularmente, que son el análisis del entorno y el análisis del interior de la institución, porque son los 2 elementos que realmente diferencian la planeación estratégica de la planificación clásica. Hacer un monitoreo de este tipo de elementos que existen en el entorno y en el interior de la institución es realmente lo que... Disculpenme un segundo, pero voy a tener que desconectar el audio totalmente. Bueno, elegí estos 2 elementos porque son los que diferencian la planeación estratégica de la planeación clásica. La idea es que son realmente importantes porque la institución debe hacer una observación juiciosa, tanto del entorno como del interior de la institución, hacer una observación para poder relacionar nuevamente los datos y elegir qué datos del entorno y del interior de la institución son realmente importantes para el ejercicio de esa institución. Como les decía, la planeación estratégica consiste básicamente en comprender una serie de elementos para podernos adaptar al entorno. En eso consistiría básicamente el objetivo de la planeación estratégica. Bien, elegí estos 3 elementos porque en este gráfico quiero mostrar el interior de la institución, que en este caso sería el museo, y quiero mostrar los elementos que componen el entorno, que en este caso, como los llama Rosselló, podríamos llamarlos la dinámica sectorial, la dinámica territorial y el contexto de las políticas o el marco normativo que tiene que tener en cuenta el museo.
¿En qué consiste el análisis del entorno? El análisis del entorno consiste en hacer una observación juiciosa de cada uno de estos elementos, teniendo en cuenta que la dinámica sectorial, por ejemplo, se refiere a los factores inherentes al sector cultural que marca, por ejemplo, el accionar del museo como tal. La dinámica territorial serían todos esos factores inherentes al territorio. No es lo mismo un museo que está ubicado en Medellín, a un museo que está ubicado en Bogotá, un museo que está ubicado en un barrio específico de Bogotá o en un barrio específico de Medellín. Hacer una observación juiciosa de cada uno de los elementos que hay en el entorno nos permite entenderlo como un entorno cambiante. Ya lo habíamos escuchado con el profesor Trampe. Él nos dice que hay que tener en cuenta, digamos, lo único estable de ese entorno es que es cambiante, es dinámico. Esto tendríamos que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta otro punto importante, y es que el universo que abarca la dinámica sectorial y el universo que abarca la dinámica territorial o el marco normativo, todas las políticas y los planes, pues son universos muy grandes, y lo que tendríamos que hacer desde la institución es elegir, por eso pongo estos rumbos acá, elegir qué de todo ese universo nos es importante a nosotros para poder adaptarnos a ese entorno que cambia constantemente. Tendríamos que hacer también un ejercicio de introspección. O sea, si ya vimos que debemos hacer una observación juiciosa de todos los elementos del entorno, también tendríamos que hacer un análisis juicioso del interior de la institución para ver cuáles son los elementos, nuestro accionar, nuestro día a día en el paso a la derecha. Bien, bueno, aparte de hacer un análisis de introspección y hacer un análisis de los elementos que constituyen el entorno, tendríamos que tener en cuenta las tendencias. Es decir, que si como museo lo que hacemos es, si tenemos claridad que la dinámica sectorial, territorial y las políticas van a cambiar, que cambian constantemente, esto es lo que sucede, pues no tendríamos cómo saber más o menos cómo va a ser el futuro. Entonces tenemos que tener en cuenta también las tendencias, identificar cuáles son las tendencias, hacia dónde se mueven estos elementos de las dinámicas territorial, sectorial y el marco de las políticas, para que nosotros como museo podamos movernos a un tiempo con ellas. De manera que si en determinado momento el entorno era como este círculo, digamos, por ponerlo de alguna manera, y el museo era como este círculo, algún día puede ser un cuadrado, y nosotros tenemos que entender que posiblemente vamos a ir hacia allá, hacia ser un cuadrado, y entonces como museo no nos podemos quedar por fuera de esas dinámicas. Estos elementos ahora los voy a conectar con la participación activa de la comunidad, pero primero quería mostrar un primer reto, y es que los museos en nuestro contexto tienen que enfrentar dos barreras específicas. Una sería la falta de conciencia que hay en el gremio sobre hacer planificación estratégica. Ahora, aunque es un requisito para los museos, se vuelve un ejercicio solamente por cumplir un trámite, por pasar una serie de filtros burocráticos, y la idea es que haya un ejercicio de conciencia por parte de todo el equipo del museo, desde la dirección hasta el resto del personal, sobre la importancia de destinar tiempo de calidad y recursos, tanto económicos, técnicos como humanos, para hacer el ejercicio de planeación estratégica, y no que se convierta en un simple requisito para cumplir. Destinar tiempo, calidad y recursos que sea para la planeación estratégica, pero especialmente para tomar tiempo a hacer un análisis riguroso del entorno y del interior. Normalmente este es el punto de partida. Yo elegí esos dos elementos por dos razones. La primera que les digo es porque diferenciaba la planeación estratégica de la planeación clásica, pero también porque el análisis del entorno y el análisis de la institución son los puntos de partida para un ejercicio de planeación estratégica. Es por donde comenzamos. Digamos que si ya tenemos una misión, habríamos empezado por ahí, pero tenemos que volver a empezar por un ejercicio de análisis del entorno y análisis de la institución, que si no se hace de manera rigurosa, si no hacemos una observación juiciosa en la que podamos discernir realmente cuáles son esos elementos del entorno y del interior que son importantes para planear,
no va a haber sostenibilidad, porque todo lo que hagamos de ahí en adelante no va a estar bien hecho. Entonces, sería el primer reto enfrentarse a estas barreras, la falta de conciencia y las barreras económicas, porque sabemos que en nuestro sector hay una cierta precariedad económica y destinar tiempo y recursos a las actividades de planeación normalmente no se hace, porque siempre hay que solucionar las cosas urgentes y realmente dejamos lo importante para el final. Es como cuando vamos a hacer un backup de nuestros trabajos. A veces decimos, no, qué pereza, destinar tiempo, una hora del tiempo para sacar toda la información, o no tengo dinero para comprar la memoria USB. Y esto realmente no sabemos qué importancia y qué valor tendrá en el futuro si dedicamos ese pequeño tiempo. Entonces serían esos dos retos. Bueno, no lo dije, pero al 2013, en el diagnóstico del sector museal de Colombia, solamente el 35% de las instituciones de las actividades museales se reportó haber hecho ejercicios de planeación estratégica. Sé que han pasado 5 años desde ese diagnóstico, pero no creo que el porcentaje haya cambiado mucho. Si bien debe haber aumentado, porque desde el Museo Nacional se están haciendo un montón de trabajos y se están implementando mecanismos para que esto funcione diferente, pero el porcentaje no debe haber aumentado mucho, por lo que les digo, porque hay estas dos barreras, la falta de conciencia y las barreras económicas. No pasa la diapositiva, ¿qué hago? Creo que te toma tiempo. Espera, voy a responder. De allá se le puede bajar, de allá. ¿Algo? Bueno. ¿Pudiste? No. Ah, ya, ahora. Bien, ya. Bueno, ahora sí quisiera conectar directamente el tema central, que es la participación activa de las comunidades en los museos, diciendo que, bueno, como todos sabemos, la participación y la comunidad son palabras que escuchamos todo el tiempo, en todas partes. En el ámbito mundial museológico escuchamos participación y comunidades en todas las instituciones, pero no solamente es una situación que vivimos nosotros como museo o como ámbito museológico. Esto ocurre en el ámbito de las instituciones políticas, en el contexto de los medios de comunicación. Digamos que hay una cultura de participación que nos obliga a hablar de estas dos palabras, lo voy a nombrar en este momento como palabras y como conceptos, lo voy a simplificar a eso, pero nos obliga a estar pendientes de esto, porque la participación se ha convertido en un imperativo. Es obligatorio para las instituciones culturales implementar ejercicios de participación y reflexionar sobre la participación. Ahora, el problema... Bien, ahora, ¿cómo conecto la participación activa de las comunidades con estos dos elementos que destaqué de la planeación estratégica para la sostenibilidad? El primero es que si nosotros como museo se supone que debemos responder a las necesidades de ese entorno, de este entorno relacionado con estos tres elementos, pero resulta que las personas que hacen las políticas y planes entienden por participación de las comunidades una cosa y quienes trabajan en el sector cultural entienden otra cosa, y en los territorios se entiende como comunidad y como participación otra cosa, y nosotros además como museo la entendemos de una manera particular. Hay un problema, pero este problema no ocurre solamente, y vuelvo a decirlo, en el sector museológico. Esto es un problema con respecto a la participación que ocurre en todos los contextos, y ya voy a explicar por qué. Bien, bueno, si tendríamos que tener en cuenta... Bueno, no sé por qué no pasan las diapositivas con la velocidad que yo quisiera, pero bueno, si tenemos en cuenta que la participación en el entorno no va a ser lo mismo para nosotros, o en las distintas esferas del entorno no va a ser igual para ellos, tendríamos que también nosotros tomar distancia crítica para analizar cómo ha sido nuestro trabajo en esa área y qué entendemos como institución por participación. Bien.
Quiero poner una serie de fotografías para que podamos reflexionar sobre lo que significa participar en los museos. Por ejemplo, será la participación que nosotros podamos atravesar la puerta del museo y tener acceso al museo, o será la participación que en una actividad educativa, por ejemplo, como en la que están estos niños, ellos puedan dar su opinión, puedan quejarse, puedan expresar sus necesidades en este momento. ¿Será eso participación? ¿Será participación que las personas puedan interactuar con el patrimonio y que puedan hacer parte de sus experiencias ese patrimonio? Y también que ellos, quienes se supone que, si consideramos esto participación, no nos dejen con su experiencia elementos diferentes, digamos, que enriquezcan nuestro museo. ¿Será eso participación o será participación que tengamos la posibilidad de elegir entre los contenidos que queremos ver o no queremos ver, o el orden que queremos ver con respecto a esos contenidos, como ocurre con estos niños en estas pantallas interactivas? ¿O será participación que nos inviten a la inauguración de una exposición y nosotros podamos exponer nuestras opiniones, que podamos contarle a la gente nuestras experiencias, que nos escuchen, que haya un diálogo? ¿Será eso participación? ¿Será participación que un objeto que yo considero importante para mi vida esté expuesto en una exposición? No solamente porque me inviten a mí a colaborar con mis objetos para la exposición, sino porque yo tome la decisión, la iniciativa de aportar un objeto material para que haga parte de esa exposición. ¿Será eso participación o será participación responder una serie de preguntas que ponen en la exposición, donde yo pueda nuevamente opinar, quejarme, escribir parte de mis experiencias y que esto esté exhibido y que las personas puedan verlo? ¿Será participación que yo trabaje en que yo participe o haga presencia en un taller previo a la construcción del guión museológico? Por ejemplo, en este grupo de mujeres, es un grupo de mujeres excombatientes de la guerrilla y de los paramilitares en Colombia. ¿Será esto participación, que ellas ahí compartan y dialoguen sobre sus experiencias para que ese contenido sea utilizado en el guión museográfico y museológico? ¿Será participación que cuando la exposición esté montada nosotros hagamos parte de las actividades educativas o de entretenimiento que tengan que ver con estas exposiciones? ¿Será participación que yo como individuo de una comunidad me relacione con otros individuos de la comunidad y decidamos crear un museo, y no solamente crearlo desde nuestra iniciativa, sino gestionarlo sin necesidad de que sean los expertos y las expertas quienes controlen ese proceso? ¿Será participación que me inviten como miembro de la comunidad a mediar entre los contenidos de una exposición y el grupo de... Esta fotografía es una fotografía de una exposición en el colegio de la UPB, aquí en Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana, y este niño es un niño del colegio que estaba haciendo una mediación a sus compañeros sobre esta exposición. Entonces nos preguntaríamos, ¿será que participar es eso? Bueno, yo puse todas estas fotografías porque me parecía importante que pudiéramos reflexionar un poco sobre la noción de participación que tenemos en los museos. ¿Por qué? Porque la asociamos a una cantidad de situaciones y muchas veces no sabemos realmente a qué se refiere participación. Y más adelante voy a explicar un poco sobre eso. Quisiera ahora hablar, leer como tal unas citas de unos autores que tienen mucha relevancia en el sector museológico, específicamente relacionado con la participación, porque demuestran la complejidad de la participación, no solamente como noción, sino cuando vamos a hablar de implementación de participación. Entonces las voy a leer. Rivière dice, esto lo dijo 6 años después de que se crearon los ecomuseos, fue en los años 70, 77, 78, él dijo entonces: la participación de la población es una cosa factible siempre y cuando se definan claramente los aspectos en los que ella puede participar. Dijo también: es más fácil de concebir que de llevar a la práctica, y que hay mucho camino por recorrer y la implicación real de la población dentro de una acción museal no resulta tan evidente como uno pudiera pensar.
Si nos ponemos a pensar, esta situación pues nos parece normal, porque fue 6 años después de que en la mesa de Santiago, en la reunión del ICOM de Grenoble, se dijo que era importante invitar a las comunidades a participar. Entonces nos parece normal que 6 años después pues existan todos estos problemas. Y lo sorpresivo es que estas situaciones se siguen presentando hoy, décadas después. Ya voy a comentar cuáles son algunas de las razones, pero aunque es diferente al momento en el que él dijo esto, la esencia es la misma. Por ejemplo, en el 2006, Georgina de Carli dijo que los museos se esfuerzan permanentemente por involucrar en sus actividades a las comunidades. Sin embargo, para la mayoría de los museos y de las comunidades esta relación deja mucho que desear, limitándose la participación a un reducido grupo de entusiastas. En el 2008, Kunwald dijo, por ejemplo, que tener un asiento en la mesa es necesario, pero no es la condición suficiente para ejercitar la voz. Dijo, tampoco es la presencia en la mesa lo mismo que la voluntad de escuchar y responder. Si vemos esta afirmación, pues entenderíamos que en la realidad lo que posiblemente pase es que confundamos la participación con el tener un asiento en la mesa o con hacer presencia en la mesa. En el 2011, por ejemplo, dice Lynch que la realidad de ese compromiso de participación con las comunidades con frecuencia no coincide con la retórica, incluso cuando el trabajo está inspirado por un impulso genuinamente democrático. Los profesionales de los museos expresan la sensación de estar atascados, mientras que sus socios comunitarios transmiten frustración e insatisfacción. En el 2013, dice Graham también que hay dificultad para llevar las actividades participativas a la práctica. Si vemos todo esto que han dicho en el 2013, 2011, 2008, 2006 y nos vamos a los años 70, pues vamos a ver que la situación es similar y es parecida y han pasado décadas. Y esto tiene una razón de ser, y es que la noción de participación es una noción sumamente compleja. Es una noción compleja por las razones que voy a nombrar ahora. La primera razón es que es un concepto omnipresente. La participación hace parte de todos los lenguajes, en todos los contextos. Usamos la palabra participación, como les decía, en los medios de comunicación, en el deporte, en el contexto cultural. Está en todas partes. De hecho, la usamos siempre para referirnos a una cantidad de actividades en las que simplemente se involucren personas, como vimos en las fotografías que les mostré. Es compleja también porque es una noción muy inocente. Chantal Mouffe dice que la participación como noción depende de cómo la entendamos. Por su misma omnipresencia en todos los sectores y en todos los lenguajes, no es una noción inocente. Nosotros adaptamos una definición u otra, usamos una definición u otra según el interés que tengamos o las intenciones que tengamos. En ese sentido, sabemos que la noción de participación es una noción que no es fija. Cuando digo que no es fija, me refiero desde Carpentier a que depende del marco ideológico que haga uso de ella. Normalmente la noción de participación está asociada a distintos discursos democráticos. En el contexto museológico nosotros usamos un discurso democrático diferente o tomamos alguno de las instituciones políticas, pero siempre está ligada a distintos discursos democráticos, por eso no es fija. Y aquí nos vamos dando cuenta por qué la asociamos a tantas situaciones. De acuerdo con lo anterior, podemos decir entonces que la noción de participación es una noción multisignificada, y esto lo digo desde Carol Pickman, lo dijo en 1970, pero lo repitió Carpentier en el 2017. Es decir, Pickman en 1970 decía que la palabra, voy a decirlo tal cual ella lo dice, y es: la palabra participación tuvo una amplia presencia en el vocabulario político popular de los años 60 y además fue frecuentemente usada por los medios de comunicación. Esto, o sea, esa omnipresencia que dicen Dahlgren y Carpentier, lo que hizo fue que careciera de todo contenido preciso y significativo, y que termináramos asociándola a una amplia variedad de situaciones
en las que simplemente las relacionamos con la mera presencia de alguien en una actividad grupal. Estos 4 factores hacen de la participación una noción compleja que no es fácil de manejar en ningún sector y mucho menos lo va a hacer en el sector museal. Bien, es una noción compleja. También tendríamos que tener en cuenta desde qué enfoque estamos viendo la participación. Podríamos verla desde el enfoque sociológico cuando hablamos de procesos que tienen que ver con tomar parte de, según Menucci, por ejemplo, todo aquello que un proceso en el que un individuo tome parte de una situación ya sería considerado participación. Desde el enfoque museológico, por ejemplo, se actúa para promover los intereses de un actor y satisfacerlo, es decir, vemos la participación cultural relacionada con el consumo cultural. Como vemos a esos actores, digamos a la comunidad, simplemente como un cliente y como un consumidor a la que tenemos que entender para poder, ¿cómo se dice?, satisfacer. Y en ese sentido, ello debe regresarnos a nosotros a través de la participación, pues una serie de indicadores de éxito. Según el enfoque sociológico, la participación está relacionada con distintos tipos de interacción humana y esto es lo que realmente la diferencia de la participación según el enfoque político. Se considera participación cultural, por ejemplo, las prácticas de recepción de públicos. Sería participación, asistir o no asistir al museo, según el enfoque museológico, por eso me refiero a los distintos tipos de interacción. En cambio, si vemos la participación desde el enfoque político, entonces ya la participación estaría relacionada con el poder y con la toma de decisiones. Nos preguntaríamos, bueno, pero ¿qué tiene que ver hacer énfasis en el poder y la toma de decisiones cuando hablamos de participación en museos? Bien, pues porque lo político no se limita a la política institucional. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice Chantal, como ya les había mostrado antes, no se limita a la política institucional. Otro punto importante desde el enfoque político, que lo diferencia del sociológico, es que aquí se hace una diferencia muy clara entre lo que es el acceso y lo que es la interacción. Esto es diferente de la participación. Según el enfoque político, el acceso y la interacción son condiciones de posibilidad para que haya participación. La primera, por ejemplo, tiene que ver con cómo permitimos a los actores que hagan presencia, con el acceso para que ellos estén presentes, que tengan ese asiento en la mesa, que hagan presencia en la mesa, y porque sin esto no puede haber participación. Y la interacción ya tiene que ver con todas las relaciones sociocomunicativas o comunicativas persona a persona, persona a máquina. No sé, el diálogo que hacen comunidades con los profesionales del museo, o el diálogo y la interacción que pueda haber las personas que visitan el museo con los dispositivos electrónicos que se ponen en una exposición. Bien, según el enfoque político, la participación no tiene solamente que ver con la elección de los candidatos para que tomen decisiones, sino con el hacer parte de esos procesos de toma de decisión. En este sentido, yo hablo del segundo reto, y es cómo vamos a superar las barreras, pues cómo superar las barreras conceptuales y del lenguaje, no en términos de consenso. ¿A qué me refiero? Que no se trata de que nosotros como museo tengamos obligatoriamente que entender lo mismo que entiende la dinámica sectorial o la dinámica territorial o el marco normativo. Pero sí es importante, porque si como museo vamos a responder a unas necesidades que hay de participación y de apropiación social en estas esferas, en este entorno, si yo como museo entiendo por participación algo diferente a lo que me dicen las políticas y los planes, yo no voy a poder responder a esa necesidad. Entonces me refiero a que puede ser que no haya consenso, porque para el museo sea más importante que la participación esté relacionada con la toma de decisiones, pero para las políticas no, que tengan enfoque sociológico. Pero al menos el museo tiene que conocer, con ese análisis que hace juicioso del entorno y de la institución como tal, tiene que saber qué entiende cada uno de estos por participación para saber en qué se está equivocando o qué puede mejorar. Entonces el reto que yo encuentro es justamente eso: superar esas barreras conceptuales y del lenguaje para que podamos tener conocimiento de qué entienden los otros
por esa palabra y así conseguir una articulación de la actividad museal entre la institución y el entorno y que de esa manera podamos atender adecuadamente las necesidades que implica. Este reto lo relaciono nuevamente con el diagnóstico del sector museal en Colombia del 2013. Han cambiado las cosas, pero bueno, lo voy a tomar acá porque es el único documento que tengo como documento de respaldo para decirlo. Y es que se encontró que en el sector museológico, museal, había una necesidad de mayor apropiación por parte de los museos, de las comunidades hacia sus museos. Y en el 2017, que es algo, por eso digo, lo pongo como referencia porque es un documento, pero en el 2017 ya dicen las personas que están trabajando la política de museos en Colombia que uno de los tres ejes importantes es aumentar los niveles de participación y valoración por parte de los museos, la valoración de los museos por parte de la comunidad. Si este es uno de los tres ejes de la política es porque los niveles de participación son bajos y el nivel de valoración también. Entonces, bueno, si tendremos que atender esta necesidad de aumentar los niveles de participación y aumentar los niveles de valoración y apropiación, pues esto supone una barrera enorme, porque si no entendemos lo mismo, no vamos a ser capaces de atender esa necesidad de manera adecuada. Bueno, y para terminar, la última pregunta es, bueno, ¿cómo se relacionan los aspectos económicos, políticos y culturales en una institución museal? También voy a responder esta pregunta con relación directa a la participación activa de las comunidades. Bien. Entendemos que un museo es una institución al servicio de la sociedad según el ICOM. Ya sabemos que esta concepción de museo es limitada en ciertas instituciones y en ciertos contextos, pero bueno, es un lenguaje común que en este momento hablamos todos. Si es una institución al servicio de la sociedad, es muy necesario que haya participación, porque es el mecanismo por el cual esta institución realmente va a poder servir a la sociedad. Si necesitamos obligatoriamente implementar participación, obligatoriamente va a haber una serie de relaciones y de interacción entre las personas del museo con las comunidades que necesariamente van a implicar, digamos que aquí es donde entran los aspectos políticos. Va a haber relaciones de poder que el museo va a tener que mediar. Si entendemos lo político como esto como el proceso de institución de la sociedad, cómo se instituye la sociedad, que tiene necesariamente un carácter conflictual. Es decir, si hay relaciones humanas, relaciones de poder, siempre va a haber conflicto. El museo es una institución de mediación. Que exista conflicto no es malo, porque siempre lo asociamos a la violencia, pero no es así. Entonces, el museo va a tener que mediar. Y estas relaciones van a estar íntimamente relacionadas con los aspectos culturales, porque las personas que interactúan pues tienen una serie de valores culturales distintos, y eso es lo que hace complejo y hace conflictivo las relaciones, y se establecen por lo mismo relaciones de poder. Entonces, ¿dónde voy con los aspectos económicos? Los recursos económicos, si bien no, digamos, estos dos elementos serían complementarios, habría una relación de complementariedad. Este sería, sería como la plataforma para poder hacer posible lo demás. Es decir, sin recursos económicos, o sea, vivimos bajo un modelo económico capitalista y todo se traduce en términos de mercado. Es decir, que si bien no es lo más importante para un museo, sin recursos económicos no va a poder hacer nada de esto, digamos, no va a poder desplegar, un museo no va a poder desplegar los recursos necesarios para implementar estos procesos de participación. Entonces esta sería como una plataforma que haría posible que se den este tipo de relaciones, y estos dos digamos, tendrían una relación de complementariedad. Lo ideal sería que las instituciones culturales pues, pudieran lograr un equilibrio entre estos tres aspectos. Es muy difícil porque estos muchas veces no existen, son casi nulos, entonces hacer esto es muy complicado. Bueno, quería acabar mi presentación con esto, decir que el análisis del entorno, el análisis de la institución con respecto a la participación activa de las comunidades es sumamente importante,
porque si no, bueno, no vamos a poder atender esas necesidades que hay afuera si no tenemos el conocimiento adecuado del territorio y no sabemos realmente ni qué necesitan las comunidades, también cómo entendemos las comunidades, porque las comunidades las entendemos sin duda de manera distinta, y no vamos a poder responder a las políticas y planes. Bueno, termino por acá. Voy a ponerme algo por acá. Hola, sí. Espera porque no te escucho. Hola. Vale, Ángela, muchas gracias. Continuamos ahora con, ¿listo? Tu presentación con Liliana González. Al final, de una vez, sí, al final, mejor. Pero no, la estamos silenciando nosotros, no ella. Ahí, ya lo escuchamos más ¿Aló? ¿Ella nos escucha? Ella nos escucha. No, tú bloqueaste a... Sí. Ahí, sí, ya. Esto no es un seminario de ingeniero. Pero claro que... De sonido. De sonido. Sí, sonido. Pero claro... No, ella sí tiene... No, ella tiene que bajarle el micrófono de ella. Pero como no nos entiende, pues no podemos escuchar. Y Ángela, oye, no oye, quiere, no quiere. Sí, ella nos escucha. Lo que no vas a hacer es escucharlo, porque apagó el celular. Perfecto. No, mentira, no es por no oírla a ella, es un poco desastroso. Va a ser un poco reiterativo con las dos presentaciones anteriores, pero pues eso quiere decir que... Sí, claro, es una buena señal. Que, exacto, que algo, bueno, que nos estamos poniendo de acuerdo. Yo, además, hoy entendí que este seminario estaba planeado para hacerse al final del ciclo, entonces yo me voy a chiviar un poco en lo que ustedes van a ver conmigo las próximas semanas. Pero bueno, presentación breve otra vez, Liliana González, trabajé 17 años en el Museo Nacional, llevo 5 años y medio trabajando en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Nuestro director es Ramiro Osorio, que fue el primer ministro de Cultura, fue la persona que con Fanny Mickey se inventó, por ejemplo, el Festival Iberoamericano de Teatro, ha tenido miles de cargos, no solo en Colombia, sino en México, en España, es de verdad como por excelencia la figura de un gran gestor cultural, aunque a mí el término a veces me causa un poco de erisipela, pero pues digamos que en este recorrido algo he aprendido de esto. Entonces, cuando a mí me preguntan sobre la sostenibilidad, vuelvo y arranco por qué es esencial. Ya les han hablado de planeación estratégica y a mí incluso como antes o como punto de partida para esa planeación estratégica, a mí me parece fundamental que la institución logre hacer una declaración de principios. Primero, además, pues obviamente las instituciones culturales suelen hacer planeaciones más operacionales, digamos que estratégicas. Y la planeación estratégica debe contemplar como básicamente el desarrollo de unos principios explícitos de la organización, el análisis de factores internos y externos, ya ustedes están hasta acá de planeación, de DOFA, tenemos que ver la situación interna, la externa, las oportunidades, las amenazas, todo eso, y una formulación de la dirección que se debe seguir. Eso es un mapa, es una guía.
Y pues obviamente una consecuencia de la falta de un enfoque estratégico es la erosión de la base financiera de las entidades culturales. En ese sentido, planeación y sostenibilidad van de la mano. O sea, no es que es un momento difícil en la economía. Siempre va a haber un momento difícil de la economía. Siempre hay, no, es que la situación está difícil porque el tema político, no sabemos quién va a ganar. Eso es una constante, pero la plata está. Lo que las instituciones culturales tienen que aprender es dónde buscarla, porque está independiente, o sea, no, la falta de recursos financieros en una entidad cultural nunca es un problema de la economía, es un problema de la entidad. Y vuelvo a decir, ahí lo primero que uno tiene que hacer es, ¿qué es esencial de mi institución? Y cuáles son mis principios fundamentales. Bueno, 3 fases de la planeación estratégica, y esto es un resumen, hay miles de modelos, miles de formas, a 5 años, a 10 años, bueno, nosotros en mi época del Museo Nacional tomamos un modelo que era de la NASA, y estoy hablando en serio, porque la NASA era una entidad que compartía como ciertas, digamos, similitudes con nosotros. Era una entidad del orden nacional, pero que se gestionaba también con miles de recursos externos, y bueno, el modelo nos sirvió, pero era muy chistoso decir que nosotros habíamos apropiado el modelo de planeación estratégica de la NASA. Un plan estratégico se puede resumir en 3 fases. ¿Cuáles son las prioridades? O sea, adoptar el marco estratégico que guiará el proceso de planeación y redactar la declaración de principios. Yo en esto suelo ser de verdad bastante enfática porque a mí me parece que esa es la base, la declaración de principios, que será el motor del plan en su totalidad. Analizar la información, realizar análisis internos, externos, que revelen los puntos estratégicos que sean clave para ese tipo de entidad a la que yo pertenezco y que se tendrán que afrontar pues en ese plan, y formular una estrategia, que es desarrollar estrategias culturales, administrativas, financieras, que tengan mayor probabilidad de lograr el cumplimiento de los principios del proyecto. Esa declaración de principios, que para mí es lo esencial, lo que hace que esta entidad sea esta y no sea otra, lo que me diferencia finalmente de mis pares, debe ser clara, completa, concisa, coherente, y ese es el fundamento de ese plan estratégico. Y los principios deben expresar las aspiraciones de la organización, o sea, hacerse la pregunta, ¿qué sería alcanzar el éxito de mi institución? Esa es una declaración de principios, o sea, eso tiene que estar en una declaración de principios. Es curioso, por ejemplo, hay uno a veces cuando está redactando principios, pues el papel aguanta todo, uno suele meter absolutamente todo. Y en las épocas de crisis se da cuenta realmente cuáles son los principios, porque empieza a recortar. Entonces uno dice, ok, esto que estaba puesto en el papel y que era tan bonito, definitivamente, pues no es uno de los principios fundamentales. Y ahí me uno a algo que decía Alan, o sea, no se trata de que todos hagamos de todo. Mientras más claros, mientras más precisos seamos, es mejor. O sea, no estamos obligados a cumplir, digamos, con una cosa que desborde de verdad la capacidad de la institución. Claro que tenemos una misión y una misión social que tiene que ver con la educación en las instituciones culturales, pero ¿a qué me voy a dedicar dentro de esa educación? ¿A quiénes voy a atender? ¿Cuál es mi prioridad? Entonces, ahí es cuando uno va, como digamos, poniendo un embudo
y decantando. Entonces, los principios optimizan la efectividad tanto del personal que labora en estas instituciones culturales, porque se alinean alrededor de una agenda específica. Influyen de manera positiva en la gestión de recursos, o sea, cuando uno no le está disparando a todo a ver a qué le pega, sino cuando uno sabe específicamente que está consiguiendo unos recursos para un plan de acción, para una ruta clara, para que esto que es prioritario y no que, como fulanito me da los refrigerios, entonces pues pidámosle refrigerios para los talleres, sí, pero ¿cuál es su intención? ¿Cuál es de verdad lo que su institución quiere hacer? Y debe existir una relación poderosa, esto es también fundamental, entre la estructura organizacional de esa entidad cultural y las estrategias creadas para ayudar a la organización a cumplir sus principios. O sea, ahí es cuando vuelvo y digo, no es un problema del director, es toda la organización la que tiene que pensar que es responsable de que su institución tenga los recursos que necesita para hacer lo que se comprometieron a hacer, para serle fiel a esos principios. Los principios más que una misión son irrenunciables, es esa cosa que yo no negocio, es lo que me define, es lo fundamental, eso es un principio. Los parámetros para hacer una declaración de principios son estos, pueden ser muchos más, pueden ser muchos menos, pero básicamente yo pregunto, o sea, cuando voy a declarar cuáles son mis principios, digo, bueno, ¿cuál es el producto o cuál es el servicio, pero de verdad los esenciales de mi institución? La calidad, ¿cuál es el nivel deseado? De verdad, o sea, pues sí, todos decimos pues una óptima calidad. Pues claro que sí es una óptima calidad, pero ¿qué es una óptima calidad de mi producto? ¿Y eso a qué me enfrenta? O sea, por ejemplo, desde el Teatro Mayor, nosotros hablamos de los mejores espectáculos de Colombia y del mundo en el Teatro Mayor. Y sí cumplimos a ese principio. O sea, sí tenemos la Orquesta Filarmónica de Viena, pero también estamos comprometidos con que, por ejemplo, todos los festivales de música que hay en este país se lancen en el Teatro Mayor. Si hay un compromiso con el Teatro Colombiano, si hay un compromiso, entonces esa calidad y ese nivel deseado significa que para atraer a la Filarmónica de Viena o a la Stuttgart Bach Academy o a la Wiener Filarmónica, yo tengo que tener unos recursos proporcionales a la calidad que estoy ofreciendo y que no sea un principio escrito en un papel. O sea, si hay un compromiso genuino con lo que estoy haciendo, tengo que saber que mis fondos tienen que ser proporcionales a esa calidad que deseo. Crear audiencias para cada uno de los servicios ofrecidos, ¿cierto? Ahí volvemos a caer en, ¿para quiénes trabajamos? Para todos. Pues sí, tenemos las puertas abiertas para todos, pero ¿cuál es mi énfasis? ¿Cuál es de verdad la parte de que yo quiero de esos públicos atender con un servicio específico? Me interesan los niños, me interesan la gente de la tercera edad, me interesan las familias, entonces es crear los servicios adecuados para atender esas audiencias que voy generando. El alcance geográfico, sobre qué parte de la ciudad quiero yo trabajar, o de la región, o del país, o del mundo, quiere influir esa entidad. Es muy común ver en las misiones, es chistosísimo, porque todo el mundo habla de ser mejor a nivel internacional. O sea, de verdad, a nivel internacional. O sea, es muy importante delimitar esos, entre más específicos seamos, y eso no quiere decir que no seamos flexibles, pero si uno dice, mire, el Teatro Mayor pues espera ganarse un reconocimiento dentro de los teatros de América Latina, inicialmente para después llegar más allá, porque, no sé, traemos unas compañías de todo el mundo y pues de todas formas ya nos vamos ganando una fama y un reconocimiento, pero no empezamos a decir que
de todo el universo, cuando en realidad nuestro primer enfoque es regional. ¿Sí me explico? Obviamente también tengo que preguntarme por la programación, y acá estoy hablando de tanto de exposiciones permanentes, que no signifiquen perpetuas, como temporales, hacer que tenga sentido la programación que hacemos, hacer que el patrimonio expresado a través de estas manifestaciones diversas que hacemos, pues tenga sentido. Y obviamente la educación. Siempre estas entidades culturales, cualquiera que sea, tienen un compromiso específico con la educación. Esto lo encuentran en un libro que para mí es muy importante y que creo que no se consigue en línea, sino en inglés, pero es este: La planeación estratégica en las artes, una guía práctica, el señor Michael Kaiser, del 2010, México. Eso, pues, a grandes rasgos. Entonces, pues, para mí, lo que, digamos, vuelvo a este punto de la planeación, que ya sé que lo han visto por 80 lados, relacionado con la sostenibilidad, porque para mí las preguntas fundamentales, o sea, de lo que tiene cualquier fórmula, cualquier deseo de la institución de generar recursos, tiene que partir de estas premisas básicas, que es lo esencial de mi institución. ¿Cuál es la naturaleza de esa institución? Y obviamente todas las instituciones culturales se dedican a un fin noble, pero tenemos que hacer que eso tenga sentido para los públicos. Es lo que finalmente hace que nuestra labor sea sostenible. Cuando yo soy capaz de verdad de conectar lo que nosotros hacemos con para quién lo hacemos, esa institución tiene garantizados los recursos. No digo que sea una tarea fácil, pero sí hay que conectarlo. O sea, no se olviden, no es un tema de hay que buscar recursos, no es ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Qué es lo que quiero llegar a ser? Y cuando tengo claridad para eso, encuentro las fuentes de financiación. Entonces, llenar de significado el patrimonio, ser capaz de crear una valoración activa en el presente, que eso signifique, lo que decía otra vez Alan, o sea, cuando desaparecen es porque no tenía sentido para nadie. Una institución que sea de verdad valorada por lo que hace, les juro que no se muere. Porque es que tiene sentido, o sea, no van a dejar que cierren el Museo Nacional, no, porque hemos trabajado en que el público de verdad sienta conexión, sienta que eso, ahí está su patrimonio, que ahí está narrada su historia, que eso le hace sentido y tiene que ver con lo que él como individuo es hoy en día. Y ahorita, bueno, la generación de recursos, entonces para mí está íntimamente relacionada con las personas, y cuando digo con las personas, vuelvo a decir y vuelvo a insistir, con los equipos de trabajo que hacen posible que nuestras instituciones cumplan con los principios y sean capaces de tender ese puente entre lo que hacemos y por quienes lo hacemos. Está directamente relacionada con los públicos, o sea, ninguna entidad cultural que yo conozca no tiene una misión, unos principios que no tengan que ver con entregarle eso al público. O sea, finalmente esa generación de recursos está relacionada directamente con los públicos. Nuestra labor tiene sentido en la medida en que logramos llegar a nuestros públicos y hacerlos partícipes de lo que es esencial para nosotros. Y ojo con esto, la sostenibilidad, ese término que manoseamos y que usamos tanto como la participación de la que hablaba Ángela, pasa por gestionar recursos. Yo tampoco conozco la primera entidad cultural que derive sus ingresos solamente de lo que ella hace. O sea, la autosostenibilidad pasa por gestionar recursos, por crear alianzas, no por abrir la puerta y cobrar una boleta,
No hay ninguna entidad cultural cuyos recursos, los que necesita de verdad, pasen solamente por la actividad de la cual, o sea, la actividad que hace. Si es una biblioteca no pasa porque yo doy los libros en préstamo y cobro una entrada, porque no, o sea, siempre la sostenibilidad pasa por gestionar unos recursos económicos que sean necesarios para cumplir con nuestros principios. O sea, no se dejen nunca como, es que no es autosostenible, no, ninguna. O sea, autosostenible un banco, de ahí para adelante no sé cuál, ¿sí me explico? Entonces, siempre la sostenibilidad pasa por la gestión de recursos económicos y de otros tipos. Y acá, ya, esta es mi última diapositiva y ya casi es pura carreta, les voy a hablar de dos modelos. Y vuelvo a contarles, estos dos los van a ver en, no me acuerdo si la tercera o cuarta semana del módulo que les voy a dictar. El modelo de museo productivo fue un ejercicio que hizo el Instituto Latinoamericano de Museos en esa época, hoy creo que es el Instituto Latinoamericano de Museología de Costa Rica, que dirigía Georgina de Carli, creo que todavía lo hace, que trabajó con la Universidad Nacional de Costa Rica y trabajó con una comunidad específica que era la comunidad de Heredia. Y créanme que este modelo, desde que lo conocí hace ya muchos años, en el 98, para mí fue de verdad todo un descubrimiento en donde efectivamente, de manera conjunta, museo y comunidad, crearon un museo que se llama el Museo de Cultura Popular, está en Heredia, Costa Rica, en donde la participación de la comunidad no es porque trabaje en unos proyecticos que hace el museo, sino que de verdad se generan beneficios tangibles tanto para la comunidad como para el museo. Y la comunidad no se relaciona con el museo porque la contratamos para que venga y nos da un taller, una charla, venga y hacemos una exposición compartida, no. Se vincula de manera de verdad directa y de verdad desde el principio en la generación de unos proyectos productivos en donde no es, vuelvo a decir, como un empleado o un participante de una labor que hace el experto por allá en el museo, sino que trabajan de manera conjunta. Entonces, por ejemplo, este museo funciona en una casona que fue alguna vez de un presidente de Costa Rica y la donó, y es una casona popular, pues una casona, no es una casona popular, o sea, es una magnífica hacienda, digamos, que era de un presidente, pero pues está en una comunidad rural en Costa Rica, y una de las primeras cosas que construyó la comunidad fue un horno de pan. Un horno de estos pues que además, sí, un horno, y hacen pan, pero hacen panes, ¿quién hace el pan? La comunidad. Y uno de los ingresos principales de ese museo deriva de que la gente de Heredia va a comprar el pan al museo. Y hacen tortillas, y hacen talleres de cómo hacer tortillas, y hacen talleres de bordado tradicional, pero no es la comunidad que venga yo lo contrato, sino además han hecho un censo impresionante de cultores populares, es decir, ¿qué es lo que sabemos hacer? ¿Qué es lo que tiene sentido de nuestro patrimonio para esta comunidad? Y tampoco se trata de traer y rescatar del paseo cosas que ya no tienen sentido en el hoy, sino de rescatar unos oficios y unas tradiciones que de verdad son sustantivos para esa comunidad y tienen sentido para las nuevas generaciones. Pero el vínculo con la comunidad, son 7 premisas básicas, eso sí, se lo van a tener que leer. El vínculo con la comunidad es de verdad, o sea, no son… Otro de los, pues, por ejemplo, uno de los proyectos productivos maravillosos es que pues, a Costa Rica, con este tema además de que es una ciudad, un país centroamericano que tiene magníficas playas, Pacífico, Atlántico, donde ni siquiera hay ejército, pues llegan todos los días millones de turistas. Entonces, en esta casona, estos turistas se van y les ofrecen una comida costarricense típica, gallo pinto con tortillas y yo no sé qué, y
lo atiende las personas de la comunidad, son las señoras de la comunidad las que hacen esta cocina tradicional y ese es uno de sus proyectos productivos. O están unos artesanos que saben hacer muñecos de trapo o muñecos de madera o máscaras en papel maché, haciendo estos talleres para diferentes públicos. Hay, no sé, cosas de plantas sobre pues las personas de la tercera edad que tienen un conocimiento básico de para qué sirve cada una de las plantas. De verdad hay una cantidad de proyectos productivos que son realmente maravillosos. Y además, este modelo de museo productivo tiene en una de sus premisas una cosa maravillosa y es que no más de un 15% del presupuesto que necesita la institución para funcionar proviene de una fuente. O sea, la mayoría de los presupuestos en las instituciones culturales fallan porque uno le apuesta como a un 40-40-20 y el 40 es que yo espero que el gobierno nacional o el distrital o el municipal me dé 40% y cuando me dicen que no, entonces pues ¿qué hago? ¿Recorto el 60%, recorto el 40% mis planes? Entonces, una de las premisas es no más de un 15% y lo van a ver en el módulo, deriva de una fuente. Y ojo con esto segundo, es la reinversión, o sea, si yo derivo una porción importante de mi presupuesto de programas educativos, lo que finalmente gano no se me puede ir para pagar el agua. Es decir, puede que yo destine una parte de eso para pagar el agua, pero lo tengo que reinvertir en la fuente, porque no hay nada más frustrante además para los equipos que ser la división que está generando recursos, pero que a la hora de hacer recortes es la primera que recortan. ¿Listo? Entonces, este modelo de museo productivo de verdad es una belleza y es que yo conozca uno que verdaderamente trabaja con la comunidad y trabaja con la comunidad de manera conjunta. Vuelvo y digo, no se trata de que es que yo contraté a la señora que sabe hacer las tortillas como museo, no, es que me uno con esa señora y los beneficios son para ambos lados, para la señora y para el museo. Y el modelo de gestión público-privado, que es el caso del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, les traje regalitos para que se antojen de la programación. Esa es la sábana, es decir, la sábana de programación que está de junio a diciembre del teatro. Y vuelvo a decirles, yo tuve la fortuna de trabajar en el Museo Nacional cuando Ramiro Osorio era ministro, fue el primer ministro de Cultura, y tengo la fortuna de trabajar con Ramiro Osorio hoy en día. De verdad, todos los días yo digo, toma nota y aprende. O sea, y para mí es, o sea, un hombre de una capacidad impresionante. Les voy a empezar a contar miles de anécdotas, tal vez sea un poco desilvanado el discurso, pero por ejemplo, les contaba, él se inventó el Festival Iberoamericano de Teatro con Fanny Mique. Y yo, cuando entré al teatro, él dijo, vamos a hacer el Festival Internacional de Música, que va a alternar con el Festival de Teatro. Ni más faltaba que le vayamos a hacer competencia al Festival de Teatro, sino el Festival de Música, de Teatro es en los años pares, entonces el Festival de Música va a ser en los años impares. Y yo, que estaba muy recién entrada pues al mundo del teatro, yo decía, pucha, este señor nos está lanzando al vacío. Festival de Música Clásica en Bogotá, en el año en que todo el mundo se va porque no hay festival de teatro, y descubrí con cierta, como, bueno, no soy la única loca que piensa esto, que todo el equipo estaba muerto del susto, incluso los que llevaban años trabajando con él en teatro. Miércoles, esto está dificilísimo.
y además decidió hacerlo temático. El primero se llamaba Bogotá es Beethoven. Entonces, bueno, había miles de condiciones, dijo, quiero que sea un festival para todo el mundo, no para las personas que oyen música clásica. Ahí hubo una campaña divina, como se llaman los festivales, Bogotá es tal cosa, Bogotá es Beethoven, Bogotá es Mozart, Bogotá es la Rusia romántica. Pues Bogotá es Beethoven tenía una campaña en donde salía un mariachi con su sombrero mariachi y decía Bogotá es Beethoven. Un taxista decía Bogotá es Beethoven. Todos los artistas que visitaban el teatro hacían una cuña sobre Bogotá es Beethoven, y básicamente lo que esa campaña de publicidad quiso transmitir es: usted no tiene que saber de música clásica para venir. Es un festival que hacemos miércoles santo, empezamos por la tarde, jueves, viernes y sábado. En 3 días y medio tuvimos 64 conciertos. Y yo ponía agotado cada 2 minutos como si hubiera traído al mismísimo Mick Jagger. Y yo decía, esto no puede ser. Yo le daba, o sea, yo lo abrazaba y le decía, eres impresionante. Y la gente de verdad lo abrazaba a uno conmovido. O sea, yo bajaba por la rampa del teatro como una loca y había gente que literalmente me abrazaba. Y me decía, usted no sabe lo que están haciendo. Entonces, para mí es un hombre de una gran visión, de una gran capacidad, que es no solo capaz de soñar en grande, sino capaz de hacer que lo que quiere y que lo que declara en sus principios se haga realidad. Eso pasa por la gestión, o sea, nada de esto es gratis. Por ejemplo, una de las cosas del Festival Internacional de Música es que los precios son súper asequibles. O sea, estábamos hablando de boletas de 10.000, 20.000, y cuando eran las orquestas más, pues o sea, ese año trajimos a 520 artistas para este festival. La orquesta húngara que terminó con la novena de Beethoven, pues eran 70, 80 músicos desde Hungría, ¿no? O sea, esto cuesta un riñón y parte del otro, pero la política era, mantenemos estos precios porque es que yo quiero que este festival de verdad sea para la ciudad. Y había gente que en su vida había ido ni al Teatro Mayor, ni a oír una orquesta, ni nada, y entraban de un teatro a otro y teníamos no solo en el teatro, sino en 16 escenarios de Bogotá y unos conciertos gratuitos dentro de esos 64 conciertos que hicimos. Y vuelvo y les digo, la política de precios era una cosa impresionante. Ya vamos en el 3er festival, el año entrante, bienvenidos al 4º Festival de Música Internacional. Entonces, eso para hablar como del personaje, que es Ramiro Osorio. ¿Cómo se crea el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo? Inicialmente, y pues para los colombianos, digamos, es conocido que en Bogotá existe una red distrital de bibliotecas públicas y que habían hecho el Tintal, el Tunal, la Virgilio Barco, son unas, digamos que está la Luis Ángel Arango, que ha sido la biblioteca del Banco de la República, digamos, más conocida y utilizada por todos los usuarios. Después el distrito empieza a crear estas megabibliotecas y en ese momento el señor Julio Mario Santo Domingo todavía vivía, el distrito lo busca y le dice, mire, hay un sitio en el norte de Bogotá que tiene las localidades más populosas en términos de número de personas que habitan, que son, por ejemplo, Suba. Suba es una de las localidades con más población de Bogotá, y está Usaquén, y pues todos ellos, las bibliotecas quedan lejísimos. Entonces queremos hacer una megabiblioteca en el norte. El distrito tiene un lote en la 170 y queremos construir una megabiblioteca. Señor Julio Mario Santo Domingo dice, ok, listo, vamos. Cuando están haciendo la megabiblioteca, alguien dice, oigan, y ya que estamos haciendo esta megabiblioteca, todas tienen un teatro pequeño, ¿por qué no le hacemos un teatrico? Y la señora Santo Domingo dijo, teatrico no, vamos a hacer un teatro en donde quepa un bus de helado, o sea, en donde podamos traer todo. Entonces,
el proyecto que inicialmente era construir la megabiblioteca se convierte en la megabiblioteca y no solo el Teatro Mayor con capacidad para 1.303 sillas, sino el Teatro Estudio con capacidad para 330 sillas. Y la familia Santo Domingo, pues después de esta mega obra, mega inversión, en donde además, o sea, el distrito pone el lote, construye el parque que rodea el complejo cultural y los 340 parqueaderos subterráneos. Perfecto. La familia Santo Domingo construye el centro cultural que cuesta, no me acuerdo si fueron 53.000 o 58.000 millones de pesos. Le dice al distrito, esto es suyo, tome señor distrito, o sea, de verdad, este equipamiento es suyo. Pero la familia dice, miércoles, las megabibliotecas tienen una lógica, tienen un sistema de red de bibliotecas públicas distritales que funciona, pero ¿y el teatro? No vamos a ser tan irresponsables de, bueno, ahí le construyó el teatro, vea usted a ver qué hace. Entonces sientan pues ustedes saben que pues, la familia Santo Domingo tiene un holding de empresas en todos pues, los sectores económicos de este país y sientan a sus economistas, jurídicos, pensadores a decir, inventémonos un modelo de gestión para los teatros que sea independiente del de las bibliotecas, que ya esas funcionan y listo. Y además, entonces, en ese momento, la secretaria de Cultura del distrito dice, oigan, Ramiro Osorio está en España, pero me parece que ese sería el señor para dirigir esto. Y se sientan a planear ese modelo de gestión público-privado. Hoy en día, mi jefe va por todo el mundo contando sobre el éxito de este modelo de gestión público-privado, en donde, digamos que la manzana o el pie o la torta, el ideal es la familia por voluntad propia, porque quiere, porque la señora Santo Domingo es una de sus pasiones y le gusta, pone el 17% de la operación del teatro, ¿ok? El 17% la familia dice, yo ya entregué esto y todo, pero yo sigo poniendo el 17% de lo que cuesta funcionar. El distrito, que es un teatro del distrito, dice, yo me voy igual que con la familia, yo pongo el otro 17%, pero el teatro es del distrito, y lo que cuesta funcionar, ponemos 17 y 17 que van 34. El 33%, un 33% adicional deriva de la venta de boletería, el alquiler del teatro para empresas, eventos privados, de todo. Ustedes, por ejemplo, deben haber oído que ahorita llevamos como, para mí han sido como 2 milenios, pero llevamos como 5 semanas o 6 semanas con Cepeda en tablas. Bueno, Cepeda en tablas no es parte de la programación del teatro, pero Dago García Producciones monta al señor Cepeda en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo durante 6 fines de semana. No le cabe un arroz parado al teatro. O sea, a mí todo Bogotá, yo digo, ¿a qué horas fue que pasó el helicóptero con el número de teléfono de llamen a Liliana para conseguir una boleta? O sea, a mí me llama gente que yo digo, ¿cómo tienes mi teléfono? Tú no te acuerdas de mí, yo fui compañera tuya en el kinder. Ok, por favor, consígueme una boleta. Mira, no, es un arrendamiento, yo no tengo que ver con esto, pero sé que no hay. Bueno, entonces, deriva de la boletería, de los alquileres, ahí hacen toda clase de eventos, los kinder de esta ciudad son una cosa impresionante, o sea, esto es Broadway. O sea, cuando yo les digo que alquilan el teatro y hay uno en particular, no voy a decir el nombre, de gente elegantísima de esta ciudad, que cuando yo llego al teatro digo, le tomo el pelo al subdirector comercial, que es el que alquila el teatro, y le digo, el entierro de Vito Corleone, esto es lleno de guardaespaldas, lleno de 4x4, de todo, y es un kinder que hace la función final de sus niñitos de 2 años cantando destemplado, pero alquilan el teatro. Entonces deriva
de la boletería, del alquiler del teatro en eventos pues que no son propios del teatro, y el otro 33% es de gestión de patrocinios con la empresa privada. Porque nosotros no podríamos tener la programación que tenemos si no es porque la composición de ese país es de esa manera. Estamos hablando de mucha plata, porque es que no solo es traer 80 personas desde Hungría, es traerlas, hospedarles, pagarles por el espectáculo y pagar todo lo que cuesta funcionar el teatro, o sea, prende la luz del teatro, ¿no? Y pues no es el bombillito del baño, no, o sea, ¿no? ¿Cuáles son? Me encantaría hacerles un recorrido, si hay la posibilidad de que todos los de la cosa virtual se reúnan, la especialización, perdón, cosa virtual, los de la especialización virtual se reúnan en Bogotá, me encantaría hacerles un recorrido. Entonces, básicamente, les acabo de contar uno de los de la semana, pero el modelo funciona y la magia de ese modelo es la alianza de lo público y lo privado. El canal oficial del teatro es Canal Capital, que es un canal de la ciudad, pero también tenemos alianza como uno de nuestros principales patrocinadores a Caracol. Entonces hacemos teatro digital y gracias al teatro digital tenemos, digamos, la posibilidad de llegar a sectores donde no llegaríamos. ¿Ya? ¿Me pasé? Perfecto, muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, muy generosa. Gracias. Vamos a hacer una interrupción un momento y continuamos ya con William.